Queremos dar la bienvenida, hoy nos acompaña para una entrevista Claudia Bravo, asambleísta de La Paz por Unidad Nacional. Gracias por estar con nosotros para hablar sobre esto que llamó mucho la atención, ¿no?, después de tantos años, y una investigación que quedó ciertamente con varias interrogantes, a pesar de que se cerró este caso, ¿no?, el caso de Clavijo. Un 13 de febrero del 2013 se daba la noticia, con 15 puñaladas se asesinaba a la periodista Anari Guaycho, y posteriormente a eso las investigaciones se encuentra el 4 de marzo en la Sunta, en los Yungas, el cadáver supuestamente de Clavijo. Ahora están pidiendo la exhumación. ¿Cuál es su opinión sobre este caso? Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes de Cadena A. Bueno, hemos lamentado ya hace tantos años la muerte de Anari, que se volvió un emblema de la lucha contra la violencia, un crimen realmente que impactó a toda la sociedad boliviana y que dejó muchas dudas en cuanto a la forma en que el señor Clavijo, su expareja, quien ocasionó el crimen, apareció en los Yungas con muchas dudas, ¿no? Un cadáver de que se había visto en aquel entonces que había contradicciones inclusive entre los propios informes periciales que se realizaron, según lo que se dijo en aquel entonces era un cadáver que databa de 3 meses antes de la muerte del señor Clavijo, en teoría, entre otras cosas. Y el día de ayer el ministro Murillo ha pedido justamente la exhumación del cuerpo. Primero la certificación a 2 cementerios donde supuestamente estaría enterrado el señor Clavijo, porque quedan serias dudas de que el cuerpo que se haya enterrado como si fuera él haya sido realmente del señor Clavijo, dado de que este señor también era miembro de la UTARC, esa unidad especial que participó activamente en el caso terrorismo, que ha sido ya desestimado, donde han muerto también personas, y donde ya habíamos visto en aquel entonces al señor Clavijo en un video, inclusive en redes sociales, montando pruebas. Muchas dudas en un caso realmente tenebroso que está vinculado con otro que también ha afectado mucho a la vida de los bolivianos, como el caso terrorismo montado por el régimen del MAS, y que es importante de que se esclarezca, como bien lo dijo el señor Murillo, si es el cuerpo del señor Clavijo después de la exhumación y que se hagan las pericias correspondientes, el caso quedará cerrado. Pero si no es, tenemos que saber dónde está este señor y qué es lo que realmente ha pasado. Imagínense, estamos hablando de un tema de violencia contra la mujer, pero también de un tema vinculado al caso terrorista. Ahora, hay dudas, ¿no?, sobre este caso, por eso se pide ahora la exhumación para determinar si es o no es Clavijo. Entre ellos, lo que decía ayer el abogado de la familia, Eduardo León, en torno a que los peritos que realizaron este trabajo no eran especializados en genética, por ejemplo, ¿no? Exacto, esa es una de las primeras dudas, porque incluso quien le realizó las huellas digitales no tenía la experticia para esto, y aparte de eso, que la propia familia del supuesto muerto, que también había estado desaparecido, aducía de que sería él la persona encontrada en los Yungas, colgado de un árbol, además bastante extraño porque tenía el carnet de identidad en el bolsillo, la dentadura tampoco coincidía con la dentadura del señor Clavijo, y la familia de este otro señor que había muerto y estaba desaparecido decía de que ese era el cadáver de su familiar. Entonces da más lugar a dudas todavía cuando después de un tiempo hubo una persona inclusive que dijo de que el señor Clavijo estaría en el Perú, después se dijo que estaría en Chile, en la Argentina, qué sé yo, muchas dudas al respecto. Y en el mismo tema de la investigación, donde recordemos que en aquel entonces el ex fiscal Sosa también declaró de que lo habían presionado para que la investigación vaya por donde no debía ir. Inmediatamente, además, el gobierno del MAS apuró todo su aparato para que se pueda aprobar la ley contra la violencia, simulando quizás una lucha, considerando que Anari era una periodista bastante reconocida, que se decía en aquel entonces que tendría mucha información sobre los casos en los que habría actuado el señor Clavijo como parte de esta unidad especial que era la UTARC,
presionado y también con órdenes del gobierno del MAS. Entonces creemos que es un caso muy importante para esclarecer el pasado del país, pero también para ver quiénes han sido responsables de todos estos hechos que hemos lamentado los bolivianos. Pero no solo eso, el abogado Eduardo León también manifestaba y hacía esta denuncia en torno a que la familia de la víctima de Analí Huaycho, que en paz descanse, pues también habría recibido constantes amenazas de funcionarios del anterior gobierno, que ni siquiera los dejaron hacer a ellos actos periciales, es decir, todo lo manejó el anterior gobierno, y mientras pasaba esto, la familia de Analí Huaycho dice que recibía serias amenazas, inclusive de muerte. Así es, inclusive podemos ver en publicaciones periodísticas de ese entonces, cuando la mamá de Analí reclamaba de que mientras realizaban el velorio de Analí se habían entrado a su casa a hacer un allanamiento, se habían llevado computadoras y muchos otros equipos que tenía Analí, información inclusive, sin respetar el duelo de la familia, y esto fue denunciado por la señora, pero además de que durante mucho tiempo había habido personal policial haciendo vigilia en su casa y que sí había recibido llamadas, y esto lo declaró ella, lo declararon sus familiares. Analí tenía un niño pequeño que inclusive fue testigo de su muerte, y que ya en aquel entonces nosotros habíamos venido reclamando desde diferentes instancias de que este caso no se politice y que no se lo tome como un emblema para simular una lucha contra la violencia, cuando en realidad se estaba protegiendo al actor de este hecho, que era el señor Clavijo. Va a ser muy importante lo que en este momento las investigaciones que ha pedido el señor Murillo tengan un curso para dar por cerrado este caso, y en última instancia, si no fuera el señor Clavijo el cadáver que se ha enterrado, entonces tendríamos que proceder a una búsqueda, o tendría el Ministerio de Gobierno a través del Interpol para saber dónde está él, para que venga a cumplir su culpa en Bolivia. Y a raíz de esto que dice asambleísta Bravo, ¿qué impacto tendría ahora políticamente en caso de que se descubriera de que no es el cadáver de Clavijo? Demostraría lo que nosotros ya habíamos venido denunciando y que se ha visto en la justicia en los últimos meses, de que el caso de terrorismo fue un caso montado. Demostraría que el gobierno del MAS comprobaría que el gobierno del MAS tiene vínculos con terroristas y que nos ha engañado durante 14 años y que utilizaba la violencia, utilizaba grupos especiales para montar casos en contra de opositores y para lograr su cometido. Un gobierno del MAS, por supuesto, vinculado al narcotráfico, cuando el expresidente Evo Morales es aún el presidente de las 6 federaciones de coca que tienen vínculos con el narcotráfico, y que en aquel entonces inclusive ya se dijo, y el fiscal Sosa lo declaró, de que el caso terrorismo, por ejemplo, fue armado por el hermano del ex vicepresidente García Linera, que ya sabemos que ambos han tenido vínculos con el terrorismo y que han sido artífices en la época de los 90 de atentados terroristas también, incluso que García Linera estuvo preso porque él confesó un atentado en la época de los 90. Bien. Todo esto, si hacemos ya la unión de todos estos, atamos los cabos, entonces demuestran de que teníamos un narcogobierno terrorista en nuestro país, y que lamentamos de que hayan habido bolivianos que han perdido la vida, y que Analí haya sido una víctima simplemente por tener información y que le hayan ordenado quizás al señor Clavijo, que son dudas. Todos estos son supuestos que vamos a lograr comprobarlos una vez de que se lleve adelante la exhumación del cuerpo y que podamos tener una investigación clara, sin tintes políticos y sin manoseo del masismo, ¿no? Que bien, así lo ha hecho durante todos estos años. Gracias, asambleísta Bravo, por habernos acompañado en esta mañana. Son las 6 de la mañana con 36 minutos.